Ciencias Educativas Profesionales, AC, sirviendo a la educación desde 1989, a través del sistema abierto estatal, con la CDIC 142 e INEA 19980074. Su representante, profesora Irene Sandoval Villarreal, licenciada en Educación y Seguridad Ciudadana, egresada de la UDG. En esta ocasión vamos a trabajar con el tema de la información al conocimiento. ¿Y cómo? Si tú estás leyendo este libro, es porque has decidido iniciar tus estudios de bachillerato en la modalidad no escolarizada. Esa tarea te implicará esfuerzos y dedicación y muchas horas de trabajo. Sí, el tiempo estimado para completar los 21 módulos que integran el plan de estudios es de aproximadamente 1500 horas, a las que le habrás de sumar los 4 módulos del componente profesional, es decir, que vas a llevar una carrera de informática, y esto será al finalizar estas 22 materias, con la finalidad de que cuando termines la preparatoria también estés preparado para trabajar en el área de las tecnologías. Veamos. ¿No habías hecho la suma? La labor será ardua y tendrás que sortear diversos obstáculos. Habrá momentos difíciles cuya superación requerirá de todas tus fuerzas. A fin de cuentas, obtener tu certificado resultará muy satisfactorio para ti porque te permitirá dar un paso más en tu desarrollo personal y avanzar a lo largo en el logro de tus metas. ¿Qué puedes hacer para emprender este reto en las mejores condiciones? ¿Con qué propósito? El propósito de esta unidad es que conozcas y estés muy consciente de los retos que representa estudiar el bachillerato con relación a tus metas personales y tus condiciones de vida actuales, y que te prepares para enfrentarlos de la mejor manera posible. Por eso te instamos a conocer las particularidades de las modalidades no escolarizada y mixta, y que tomes decisiones acertadas para completar con eficiencia tus estudios en este nivel. Tenemos aquí la palabra cuyo o cuya, o inverso, cuya o cuyo, que es un pronombre que indica posición, pero permite invertir de forma en que ésta se presenta y comenzar nombrando al dueño. Por ejemplo, el libro de Juan puede decir Juan, cuyo libro. Aprende a usarlo. En México está cayendo en desuso porque la gente no sabe cómo emplearlo. Vamos a aprender muchas palabras nuevas. Es importante leer en voz alta para que al final también estas palabras nos acostumbremos a usarlas. Si lo leemos con la pura vista, no lo hablaremos, solamente lo reconoceremos. ¿Qué saberes trabajaré? En esta unidad cubrirás varios saberes que resultan esenciales para que realices con éxito los estudios. Conocerás a fondo el bachillerato, sus funciones y características, así como las especialidades de modelo educativo de la institución de la cual cursas. Estudiarás
el proceso de desarrollo humano, las necesidades y la autorrealización de la persona, aprendizaje y las especialidades que adquiere en el enfoque por competencias y las técnicas de estudio que puedes aplicar. Desarrollarás competencias básicas en el manejo de la computadora y el Internet, de modo que podrás generar documentos con un procesador y enviar correos electrónicos. Y en el proceso se promoverá que seas una persona reflexiva, analítica, autónoma, en un proceso de aprendizaje. Elaborarás un contrato en el cual anunciarás lo que te comprometes a hacer para estudiar el bachillerato. Este documento te servirá como herramienta para gestionar tu aprendizaje a lo largo del bachillerato. Trabajarás en 4 etapas. Muy bien, vamos a ver este glosario que dice especificidad, 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 lo que es específico o propio de algo. Las características particulares que lo definen. Iniciarás con una reflexión sobre tu propia historia y las metas de vida que persigues y estudiarás algunas ideas y teorías sobre el desarrollo personal. A partir de ello, analizarás el sentido que tienen los estudios de bachillerato y definirás tus metas y objetivos. Elaborarás una exposición de motivos para fundamentar tu decisión. Este tipo de textos son los que muchas universidades solicitan para el ingreso a sus programas. Después, con base en la revisión de las funciones y características del bachillerato y la modalidad en la cual lo cursas, establecerás un cronograma y planearás las mejores condiciones para tu estudio. Como tercer paso, analizarás la noción de aprendizaje y las particularidades de este bajo el enfoque de competencias. Desde esta perspectiva podrás tomar decisiones sobre las estrategias y técnicas de estudio que utilizarás. Para terminar, usarás un procesador de palabras para generar el contrato y lo enviarás por correo electrónico a quienes tú quieras involucrar o con quien quieras compartir tus estudios. Con ello podrás valorar tu dominio de las competencias digitales y desarrollar algunas habilidades básicas para transitar con éxito en el bachillerato. Muy hermoso, muy bonito. Habría que darle varios repasos para comprenderlo mejor. Tenemos aquí, ¿cuáles serán los resultados de mi trabajo? Para lograr ese propósito es importante que aprendas a reconocer la importancia de emprender los estudios de bachillerato en la modalidad no escolarizada, dadas tus metas y plan de vida. Examinar las características de modelo y modalidad educativa en la cual cursas de bachillerato para compararlas con tus experiencias previas. Distinguir las especificidades del aprendizaje por competencias para el desarrollo de estas en el marco curricular común. Usar los recursos de apoyo para el aprendizaje que te ofrece la institución para tus estudios. Identificar estrategias de estudio para que gestiones de manera autónoma tu proceso de aprendizaje. Utilizar el equipo de cómputo para apoyar tu proceso de aprendizaje. Crear y editar documentos en un procesador de palabras para apoyar y ejecutar tus actividades. Identificar los dispositivos de almacenamiento para guardar información que consultes o generes al estar trabajando. Planear de manera autónoma la realización de tus estudios de bachillerato, dadas tus condiciones de vida. Y el glosario nos dice, gestión, sinónimo de administración, significa ejecutar las acciones necesarias para llegar a un resultado o lograr un objetivo. ¿Cómo organizaré mi estudio?
La unidad comprende 4 secciones en las cuales irás construyendo tu contrato de aprendizaje a partir de los insumos que se te proporcionarán. En las 3 primeras prepararás un borrador que en la última sección convertirás en un documento formal con el uso de un procesador de palabras. Por ejemplo, esto es parte de, no solamente un instructivo, aprender y lograr metas personales. Este material lo puedes hacer en Word y te puedes dar la oportunidad a ir utilizando las herramientas. Y ese es el objetivo. Tenemos historia, desarrollo personal y plan de vida, tu historia personal, metas personales, desarrollo personal y sus etapas, realización personal antes de cerrar un caso, yo como firmante del contrato. Eso es la historia y desarrollo personal y plan de vida que tú deberás llevar. ¿Qué es el bachillerato? Vamos a ver. El bachillerato, funciones y características, perfil de egreso como marco curricular, la modalidad no escolarizada, estudio independiente, el plan de estudios y tu ruta de aprendizaje, programación del tiempo, preparación de los recursos materiales y el espacio, mis primeras decisiones estratégicas para el estudio. Eso es lo que debes tomar muy en cuenta. Aprendizaje. Aprender en la sociedad del conocimiento, la construcción del conocimiento, aprender competencias, técnicas de estudio, estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples. El equipo de cómputo como recurso para el aprendizaje, las tecnologías de información y la comunicación, la computadora y sus componentes, elaboración de mi contrato en el procesador de palabras. Todos estos temas son los que se tienen que considerar y que nos debemos apoyar. Cada palabra que no sepamos hay que irlas investigando en el área de sinónimos, en el área del diccionario para conocerla y digo sinónimos para comparar con lo que ya sabemos, nuestras palabras. Así que los invito a que hagan este material en su Word. Respeten las mayúsculas, las viñetas que vienen siendo estos, ¿sí? Puntos, el tipo de letra y pues el procesador de palabras viene siendo el Word. Les aconsejo que hagan todo este material, que no solamente traten de aprenderse para probar, sino que tengan la competencia y la calidad que ustedes mismos van a necesitar para la hora de ofrecer sus servicios y obviamente los puedan vender a buen precio. Para organizar tu trabajo considera que requieres un estimado de 20 horas para esta unidad. Es recomendable que estudies en sesiones de 1 hora mínimo para que puedas completar procesos y actividades. Para las primeras 3 secciones necesitarás tu libro, hojas sueltas, lápiz o pluma. Es recomendable que cuentes con un folder o carpeta para ir juntando las páginas de tu borrador del contrato. En la 4ª sección es indispensable utilizar una computadora conectada a Internet. Si no tienes una, busca dónde puedes acceder a ella. Bueno, ahorita como hay ya muy extenso el tema, pues un café Internet, ¿verdad? Y hacer lo posible por tener su propia computadora, para que la puedan usar a cualquier momento. El tiempo requerido para esta última sección varía mucho, dependiendo de tu dominio de la computadora. Si tienes experiencia en el uso, es probable que puedas realizar muy rápido. ¿Estamos listos para comenzar? Inicio. Aprender y lograr metas personales. Para completar los estudios de bachillerato en esta modalidad necesitas estudiar y acreditar estos 21 módulos obligatorios, además de una capacitación para el trabajo que tú elijas. Vamos a ver. Tenemos que de la información del conocimiento es el primer módulo y las horas son 75.
Este libro requiere 75 horas de estudio. El lenguaje en relación del hombre con el mundo, 75 horas. Presentaciones simbólicas y algoritmos, 79. Ser social y sociedad, 75. Mi mundo en otra lengua, 75. Tecnologías de la información y comunicación, 65. Textos y visiones del mundo, 75. Matemáticas y representaciones del sistema natural, 75 horas. Universo natural, 75. Sociedad mexicana contemporánea. Transformaciones en el mundo contemporáneo, ¿sí? 70 cada una. Mi vida en otra lengua, 75. Argumentación, 75. Variación en procesos sociales, 65. Cálculo de fenómenos naturales y procesos sociales, 60. Hacia el desarrollo sustentable, 75. Evolución y sus repercusiones sociales, 65. Estadísticas en fenómenos naturales y procesos sociales, 75. Dinámica en la naturaleza, el movimiento, 80. Optimización de sistemas naturales y sociales, 65. Impacto de la ciencia y la tecnología, 75. Como podrás notar, los estudios te demandan alrededor de 1500 horas, lo cual equivale a 63 días si trabajas sin descanso alguno. La inversión de tiempo y esfuerzo será considerable, por lo que es importante que tomes medidas para que resulten productivas y te generen las satisfacciones que buscas. Como en la modalidad que has elegido, trabajarás de manera independiente gran parte del tiempo. Tú serás responsable de orientar el proceso. ¿Tienes claro cómo hacerlo? Identifica los factores críticos de éxito. ¿Sabes qué puedes hacer para que este esfuerzo y tiempo valgan la pena y te permitan alcanzar la meta que te has propuesto? Piénsalo. Es muy importante y muy bonito. Condiciones que tienen un impacto directo en algo cuando se refieren al éxito de una actividad. Sirven para identificar aquellos aspectos más relevantes para llegar a un buen fin. Las personas somos muy diversas, tenemos cualidades propias, distintas, vivimos en condiciones particulares y aspiramos a logros diferentes. Por lo tanto, no hay una respuesta única a tantas preguntas. Tú necesitas hallar aquellas que se adecúen a tus características. Vamos a hacer aquí el contrato como una herramienta de gestión. Entonces, el contrato es un compromiso y que se debe de cumplir. ¿Sí? Es importante cumplirlo y también saberlo redactar, así que aprendemos dos cosas. En el mundo moderno, los contratos han demostrado su utilidad para la organización de las actividades, sobre todo aquellas que son complejas y que involucran a varias personas. Constituyen una manera de formalizar las relaciones entre las mismas, estipulando con claridad la naturaleza de esta interacción, así como los compromisos de cada quien. En el ámbito laboral y comercial, son herramientas indispensables para regular las transacciones. Detente un instante a pensar, ¿cuántos contratos has firmado en tu vida? Seas joven o mayor, de seguro ha pasado por tus manos más de uno. En la vida cotidiana manejamos contratos con nuestro patrón, el banco, la compañía de gas, nuestro casero, el negocio de renta de videos, las aseguradoras, la empresa de aplicaciones informáticas. Son tantos y tan largos que muchas veces los firmamos sin revisarlos siquiera. ¿Has leído estos contratos con detenimiento? ¿Recuerdas cómo están estructurados y qué elementos comprenden? Veamos aquí algunos datos elementales para hacerlo. Elementos básicos de un contrato. Encabezado, referencia de quiénes participan y el tipo de contrato.
Declaraciones, enunciados que describen a las partes, término que se usa para identificar a las personas u organizaciones que firman el contrato. Cláusulas, enunciado de los compromisos que se asumen. Aceptación de los compromisos, firmas de las partes. Anexos, documentos que amplían o detallan algún punto. Muy interesante y muy elemental para la vida. Y como dice aquí, no hay que firmar contratos si no lo leemos. Por eso es importante leer mucho para que no nos dé pereza o nos sentimos presionados al momento que tenemos un contrato grande. Vamos a ver aquí. Dependiendo del tipo de contrato, estos componentes pueden variar e incluir información diversa que resulta pertinente según el objeto del mismo. Cuando uno ve un contrato parece un documento sencillo, fácil de elaborar. Sin embargo, para preparar un buen contrato se requiere un análisis muy minucioso que permita saber qué se quiere lograr y cuál es la mejor manera de obtenerlo. Con la finalidad de que obtengas una perspectiva muy clara de cómo enfrentar los estudios de bachillerato que inicias, en esta unidad prepararás un contrato con tu propia persona. Para los estudios que inicias te beneficiará tanto el documento mismo como la vivencia del proceso, el análisis que tienes para realizar para llegar a generarlo. Los elementos que tendrá tu contrato serán elementos y contenido. Encabezado, enunciado de las partes contratantes. ¿Tú? ¿Alguien más? Declaraciones, enunciados que te describen a ti y tus circunstancias. Cláusulas. Primera, antecedentes. Exposición de motivos. ¿Por qué deseas estudiar? Segunda, enunciado de tu compromiso en relación con el bachillerato. Enuncia lo que quieres lograr. Segunda, objeto de contrato. Puedes incluir objetivos específicos o solo la meta. Tercera, metodología. Descripción de cómo vas a aprender. Cuarta, recursos y lugar de trabajo. Enumeración de los recursos que necesitas y cómo vas a obtenerlos. Descripción de tu lugar de estudio. Quinta, cronograma. Definición de pasos intermedios en los cuales vas a ir cubriendo los módulos del plan de estudios. Sexta, horario. Disposición del número de horas que vas a dedicar a los estudios. Séptima, revisiones y cambios. Enunciado de cómo manejarás los cambios del contrato. Lugar y firma del contrato. Señala el lugar donde vives mientras estudias y asegura tu compromiso mediante tu firma. Sí, o sea, vas a hacer un contrato contigo mismo. ¿Qué nos dice aquí? ¿Sabías que cuando subes una foto a Facebook le otorgas a esta empresa derechos de uso de fotografía? Una de las cláusulas que se incluye en el contrato que aceptas lo dice. Y aquí tenemos el link. Consulta distintos ejemplos de contratos en diferentes sitios de internet. Por ejemplo, aquí tenemos este. Pueden darle copiar y pegar, o aquí inclusive mismo, y se va al lugar. En las secciones siguientes te iremos guiando en el proceso de análisis que deberás realizar y te ofreceremos información para fundamentar tus decisiones. El punto de partida serás tú, como persona con una historia, una situación particular y un plan de vida. Al fin y al cabo, eres tú quien está involucrado en los estudios de bachillerato, ¿no? Después analizarás la problemática de los estudios de bachillerato y los retos particulares que implica la modalidad. Estudiarás las estrategias que pueden facilitarte completar tu información con éxito y elegirás el esquema de acción que se adecue a tus necesidades.
Tenemos aquí gestión de aprendizaje. La gestión de aprendizaje nos dice: en el campo educativo, los contratos resultan útiles para facilitar la gestión de aprendizaje, en particular cuando el estudiante asume la responsabilidad de su información. Este tipo de documentos ayuda a que planee las acciones que realizará para lograr los propósitos educativos y poder así controlar su ejecución. En una modalidad como la que estás cursando, los contratos de aprendizaje adquieren un valor especial porque no contarás con el apoyo de un docente que te guíe a lo largo del proceso. Tú deberás tomar muchas decisiones sobre cómo dirigir tus esfuerzos a lo largo del camino. El contrato te servirá de referencia en todo momento. Así que hay que tenerlo muy presente. Historia, desarrollo personal y plan de vida. Entre los primeros elementos que aparecen en un contrato se encuentran la definición de las partes, es decir, quiénes lo firman, sus declaraciones que incluyen datos sobre sí mismo que son importantes a considerar y el establecimiento del objeto de contrato. Estos tres componentes tienen que estar articulados. El compromiso debe responder a las necesidades de las personas y debe ser viable de realizar en las condiciones establecidas. En esta primera sección trabajarás con estos tres aspectos de tu contrato. Realizarás una serie de reflexiones que te ayudarán a identificar con claridad quién es la persona que firmará el contrato y qué quiere lograr con este. Pasemos a pensar en ti. Una advertencia: las actividades que realizarás serán de carácter introspectivo, por lo tanto, te llevarán a indagar en tu interior. En este caso, no hay una persona correcta, más bien cuida que sea sincera. Bien, analicemos este texto que tenemos aquí a la derecha. Estás trabajando para reconocer la importancia de los estudios de bachillerato, dadas tus metas personales y tu plan de vida para transitar en la modalidad que cursas. Tu historia personal. Todos los seres humanos tenemos una historia, un relato que se conforma al fijar nuestra relación con el pasado y que se prolonga hacia el futuro. Establecer la vinculación con lo que ya pasó nos sirve para comprender mejor el presente y delinear lo que hay por venir. Entender quiénes somos y qué hemos vivido nos ayuda a establecer metas para desarrollarnos y crecer como personas. Lee detenidamente el siguiente cuento de George Bouquet y date la oportunidad de sentirlo. El buscador. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como buscador. Un buscador es alguien que busca. No necesariamente es alguien que encuentra. Tampoco es alguien que sabe lo que está buscando. Es simplemente para quien su vida es una búsqueda. Un día un buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso a esas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo. Así que dejó todo y partió. Después de 2 días de marcha por los polvorientos caminos, divisó Camir a lo lejos. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadoras. La rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera lustrada. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento. En el lugar
El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de este paraíso multicolor. Sus ojos eran los que un buscador, quizá por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción: Abdul Tare. Vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla. Yamar Khalid vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente conmovido. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una lápida. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo contactó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido apenas sobrepasaba 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por ahí y se acercó. Lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No, ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa con ese pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pasa por esta gente que lo ha obligado a construir un cementerio de chicos? El anciano sonrió y dijo: puede usted serenarse, no hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, como esta que tengo aquí, colgando del cuello. Y es tradición entre nosotros que a partir de allí, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella, a la izquierda qué fue lo que disfrutó, a la derecha cuánto tiempo duró ese gozo. Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? 1 semana, 2, 3 semanas y media. Después, la emoción del primer beso. ¿Cuánto duró? El minuto y medio del beso, 2 días, 1 semana. Y el embarazo o el nacimiento del primer hijo. Y el casamiento de los amigos. Y el viaje más deseado. Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano. ¿Cuánto duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así vamos anotando en la libreta cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba, porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido. George Bucay, 1999. Cuentos para pensar. Buenos Aires, editorial de Nuevo Extremo. Página 27 a la 30. Detente y piensa en lo siguiente. ¿Qué partes de la historia llamaron más tu atención? Contesta.
¿Te provocó algún sentimiento? ¿Cuál? Escríbelo. ¿Te hizo reflexionar sobre tu vida la lectura de este cuento? ¿Cómo? ¿Te parece que es momento de considerar tus metas personales como un medio para gozar más tu vida? Es probable que sí, que la lectura del cuento te haya provocado sentimientos y reflexiones sobre tu propia historia, sobre lo que has gozado y lo que te falta todavía disfrutar. Analiza las ideas que vinieron a tu mente y escribe tu historia personal en unas cuantas líneas. Considera los momentos más importantes de tu vida, incluyendo el presente. Retrata tu aspecto físico en cada una. Describe tus actividades centrales, preocupaciones, estados de ánimo, intereses, aversiones y, sobre todo, tus metas en estos momentos. Enuncia los logros y los obstáculos. Recuerda lo que has disfrutado y aquello que deseas disfrutar. Puedes comenzar por tu presente e ir hacia el pasado o viceversa. ¿Sí? Aquí puedes hacerlo en tu cuaderno o en el Word, porque aquí, obvio, este espacio es muy pequeño. Reflexiona sobre lo siguiente. ¿Te fue fácil escribir sobre ti? ¿Definiste tus intereses, preferencias y dificultades en tu proceso de vida? ¿Tomaste en cuenta tus estados de ánimo? ¿Relataste tus logros escolares y laborales, así como los obstáculos que enfrentaste? Ahora empecemos a pensar en el contrato. ¿Cuáles son las ideas que anotaste? ¿Serán importantes para incluir en las declaraciones de este? Tú, como la persona que se compromete a estudiar el bachillerato, tienes vivencias y características particulares que inciden en tu forma de actuar y tendrán que ser consideradas en el contrato. ¿Cuáles son esas particularidades importantes a tomar en cuenta? Vuelve a leer tu texto y subráyalas con un color diferente. Metas personales. Al escribir sobre ti y tomando en cuenta algunos de los factores anteriores, elaboraste un retrato de quién eres. Hablaste de una persona con identidad propia que se ha ido transformando en el tiempo. Un ser social, con sensibilidad, con inteligencia y voluntad, con ideales y deseos que determinan su actuar. Reconociste tus logros, así como los obstáculos que has tenido o tienes que superar. Esa persona, tú, está lista para asumir el compromiso de estudiar el bachillerato. Todos tenemos en mente una idea de hacia dónde queremos llevar nuestra vida y a veces estamos muy conscientes de ello y preparamos un plan explícito para movernos en ese sentido. Otras tenemos una idea vaga que nos cuesta trabajo articular. Entre más conscientes estemos de nuestros deseos e intenciones, tendremos mayores posibilidades de cumplirlos. Para realizar un análisis más profundo de tu historia personal, centrémonos ahora en el futuro. Continúa la reflexión sobre tu persona. Ahora piensa en aquello que quieres lograr en el futuro. Identifica tus metas en el corto, mediano y largo plazo y escríbelas en tu libreta personal. Para este ejercicio consideraremos que un plazo corto implica entre 1 y 6 meses. Puedes pensar en el inicio de tus estudios. El mediano plazo entre 6 y 12 meses y la mitad del bachillerato. El largo plazo entre 1 y 3 años, quizá el término de tus estudios. Como esta es una tarea compleja, toma en cuenta estas recomendaciones. Clarificar las metas. Determínalas con claridad y precisión tomando en cuenta lo que deseas lograr, es decir,
que sean concretas y bien definidas. Aspirar a metas sustanciales que exijan los mejores esfuerzos. Las metas pequeñas no estimulan ni motivan la superación personal. Las metas deben ser grandes, pero alcanzables, realistas y posibles. Cuando las metas son grandes pero irreales, pueden provocar desmotivación, desánimo y frustración. ¿Son realistas tus metas? Dadas tus condiciones y capacidades, puedes alcanzarlas. Elimina aquellas que resulten demasiado pequeñas o ambiciosas. Dales un fundamento personal. Las metas deben ser tuyas y tienen que interesar y motivar. De esta manera tendrás el convencimiento de que son buenas para ti y así dedicarás tiempo, energía, recursos e intentarás todo lo posible por conseguirlas. ¿Estás mezclando propósitos de alguien más en tus metas? Contempla los distintos ámbitos de tu vida: familiar, laboral, escolar, social, espiritual. Los seres humanos tenemos múltiples dimensiones. No somos solo trabajadores, hijas, estudiantes, ciudadanas. Anota tus metas en las siguientes páginas de tu libreta personal. Después registra las acciones que tienes que realizar para cumplirlas. Aquí tenemos este espacio. Metas personales a corto plazo, o sea, a un mes. ¿Qué vas a hacer para cumplirlas? Para cumplir, ¿tengo que? Metas personales a mediano plazo, es decir, 6 meses a un año. Para cumplirlas, ¿tengo que? Metas personales a mediano plazo, de 2 a 3 años. Para cumplirlas, ¿tengo que? Después de este ejercicio, detente a pensar en lo siguiente. ¿Cómo se relacionan los estudios de bachillerato con tus metas? ¿Son un propósito en sí mismos? ¿O son un medio para lograr otro fin? Por ejemplo, ¿es tu meta conseguir un mejor trabajo y el certificado de este nivel educativo constituye un requisito? ¿O quieres estudiar una licenciatura? Anota tus reflexiones en estas líneas. Como podrás observar, los estudios no son una actividad aislada, se insertan dentro de nuestro proceso de vida. Bien, este material lo vamos a dejar hasta aquí y luego vamos a continuar con esta otra parte. Mientras hay que hacer el trabajo. En el otro video yo estaré poniendo a partir de esta actividad. Soy la profesora Irene Sandoval y les estaré apoyando aquí a todos mis seguidores. Muchas gracias.